Hoy estamos a 20, ¿verdad? Margit Aguilar. Presente. Dulce Karina. Presente. Miriam Álvarez. Carlos Ulises Ambrosio. Presente. Profe, Yo sí estoy, Miriam Álvarez. profesor, en las otras clases también estuve, solo que cuando quería hablar se me interrumpía mucho la conexión, entonces no podía decir presente. Ah, está bien, entonces te pongo asistencia en las anteriores. Y también Luciael no puede asistir hoy porque tiene una cita con el médico, me dijo. ¿Quién? Luciael García. Ah, ahorita me dices. Itzel. Jaime Calderón. Presente. ¿Sí está Jaime? Sí, Odalis Mayret. Presente. Julieta Cortés. David Espinosa. Presente. Pablo Alexis. Presente. Diego Fernández. Janis Guadalupe. Presente. Alejandra Itzel. Presente. Naomi Galindo. Presente. Presente. Luis Jael García. Es el que tiene la cita con el médico. Ah, está bien. Hugo García Velasco. Presente. Hugo García. Presente. Sí. Hugo Godínez. Presente, profe. Hugo Godínez. Javier González. Presente. Yaraletsi Gutiérrez. Alexis Hermenegildo. Emiliano Hernández. Presente. Emiliano. Perla Juárez Marroquín. Presente. Adelaida Marcos. No está Adelaida, ¿verdad? Jessica Michel. Presente. Abimael Martínez. Presente. Marlene Martínez. Presente. Luisa Fernanda Medina. Presente. Yaneira Gui. Presente. Cristian Pérez. Presente. Karen Grisel. Viani del Carmen. Presente. Kenji Santiago. Priscila Romero. Presente. Mariana Rosas. Presente. Emiliano Sánchez. Presente. Yotzelín Serrano. Presente. Emanuel Alejandro. presente. Vamos a iniciar la unidad 3. Unidad 3. Es una unidad nueva. La unidad 2 ya se acabó. Y la unidad 3 se llama Tipos de agricultura en México. Repito, tipos de agricultura en México. ¿Ya lo escribieron? Ya, profe. Bueno, les platico de qué se va a tratar esta unidad. Esta unidad se titula Tipos de agricultura en México y se refiere a un fenómeno agrícola que tiene una causa de tipo económico.
¿Y cuál es ese fenómeno agrícola que tiene causa económica? Ese fenómeno es el hecho de que la agricultura sea diferente en todo el país. O mejor dicho, al revés, que no sea igual en todo el país. Y eso de igual, no me refiero a que se produzca lo mismo en todo el país. Es decir, yo no estoy hablando de que se produzca maíz en todo el país o frijol en todo el país. No estoy hablando de lo que se produce, no estoy hablando de los productos que se obtienen. Estoy hablando del procedimiento para producir esos productos. Entonces, cuando digo que la agricultura no es la misma en todo el país, me refiero a esto. Y este fenómeno agrícola es el que vamos a estudiar en esta unidad 3. Ajá. Para que quede más claro, ustedes saben que para producir maíz se puede producir utilizando una parcela pequeña, una yunta de bueyes, en lugar de abonos, perdón, en lugar de fertilizantes químicos, ponerle abonos orgánicos, en lugar de agua de riego, esperar a que llueva, o sea, de temporal. Esa es una forma de producir maíz. Pero ese mismo maíz se puede producir de otra manera, en una parcela grande, utilizando máquinas, tractores para preparar la tierra, utilizando sembradoras para poner la semilla, agua de riego movida por una bomba, en lugar de abonos orgánicos, fertilizantes químicos, etcétera. Vean entonces ustedes cómo el mismo producto, en mi ejemplo, yo les puse 2 ejemplos, ¿verdad? En los 2 casos es maíz, pero el procedimiento, la forma de producir es diferente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿Los demás tienen preguntas? No. No, profe. No. No hay duda entonces. Entonces, este fenómeno es el que vamos a estudiar aquí, en la unidad 3. Alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene de importante? O sea, ¿qué tiene de importante? ¿Qué tiene de interesante? O mejor dicho, ¿qué tiene de útil? Si se produce de una, saber si se produce de un modo o se produce de otro. Es que eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico del país. Esa es su importancia. Están escribiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ese es el fenómeno agrícola que vamos a estudiar aquí. Tiene su importancia también, porque hasta en Chapingo, que es una universidad especializada en agronomía, luego nos equivocamos cuando se discute cuál es la causa de que se produzca poquito en el país, de que no alcance lo que se produce en el país. Y muchos profesores de Chapingo, no solo estudiantes, sino incluso profesores, dicen que la explicación de que se produzca poquito es la falta de tecnología moderna. Como no se utiliza tecnología moderna, entonces se produce poco y los cereales no alcanzan, por decir un producto, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta unidad? Que ustedes entiendan a profundidad cuál es la verdadera causa. Porque muy bien, podemos decir,
se produce poco maíz en todo el país. En la agricultura mexicana se produce poco maíz porque no hay tecnología suficiente. La tecnología con la que se produce no es de la más adelantada. Si a mí me contestan eso, a mí inmediatamente se me ocurre preguntar, ¿y por qué no hay tecnología más adelantada, no? ¿Cuál es la causa de que estemos así? Porque yo lo que veo es que los demás países del mundo, muchos otros países del mundo, no están así. Son países con una agricultura desarrollada. ¿Por qué la nuestra está así, no? Y ejemplos de países con agricultura desarrollada, pues está, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, seguimos. Vamos a usar como una metodología. Vamos a usar un recurso metodológico para tratar de entender esto. Y el recurso metodológico que vamos a utilizar, la metodología, es el concepto de proceso de producción, que es el tema de esta exposición. ¿Cuál es el tema de hoy? Proceso de producción. ¿Qué es un proceso de producción? Les comentaba hace rato, les explicaba hace rato que esta unidad 3 se llama tipos de agricultura en México. ¿Y cómo hay que entender esa palabra de tipos? Tiene que ser así como para darle algún sinónimo que nos dé más significado y lo entendamos mejor. Esa palabra de tipos hay que entenderla como si habláramos de clases de agricultura en México o formas de agricultura en México o modos de hacer la agricultura en México. ¿Sí se entiende? Sí, profe. A ver, siento que ya avancé mucho y no sé si están tomando notas o no. Janis Guadalupe Fernández. Sí, profesor. A ver, ¿cuáles son las distintas maneras en que podemos expresar eso de tipos de agricultura en México? Clases, modos de hacer la agricultura en México. ¿Y qué más? Yo les di 4 ejemplos, ¿no? Solo repítemelos. Margit Aguilar. Dijo Profe, creo modos que de Margit hacer. tiene un problema. Sí, de hecho está fallando la internet, pero dijo modos de hacer agricultura en México, formas de hacer agricultura. Ajá. Termina. ¿No? Hugo García. Lo que yo tengo anotado es clases de agricultura en México, formas de agricultura en México y modos de agricultura en México. Ajá, y tú dime otros, porque ¿qué es lo que queremos explicar, Hugo García? ¿Cuál es la duda que pudiéramos tener? Que sean sinónimos de tipos de agricultura en México. Correcto, lo que tenemos que resolver es qué significa la palabra tipos. Eso es lo que tenemos que resolver. Tomen sus notas, porque por eso luego no me pueden contestar cuando yo les pregunto. Lo que necesitamos tener claro es qué significa la palabra tipos.
porque el tema se llama Tipos de Agricultura en México. Ese es el nombre de la unidad. Tipos de Agricultura en México. Y repito lo que dije. Repito. Son una manera de entenderlo, es decir, formas de hacer la agricultura en México. Procedimientos de hacer la agricultura en México. Maneras de hacer la agricultura en México. Clases de agricultura en México. Formas de agricultura en México. Ven, ahora ya les di hasta 6 ejemplos. ¿Sí? Sí. Y les digo yo que el recurso metodológico que nos va a ayudar es este concepto que se llama procesos de producción. Que este concepto yo se los estoy dando hoy por primera vez. Ustedes no lo conocían. Ahí está el contenido, cópienlo por favor. Les voy a dar 2 minutos. ¿Ya quedó? No, profe, aún no. No, profe. ¿Ya cambio la diapositiva? ¿Ya la puedo cambiar? Yep. Bueno, miren, aquí hay un error que les tengo que decir, porque si no, no se va a entender bien. En el contenido, en lo que ustedes acaban de copiar, ya ven que dice A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, sí lo ven, ¿verdad? Y E mayúscula donde dice conclusión. El punto que no está en su lugar es el inciso D, el que dice cómo se produce. Ese inciso D en realidad debe estar después de definición de proceso de producción. O sea, bórrenlo o táchenlo. El inciso D tiene que estar. O sea, el D es el B, por así decirlo, y B y C se debería recorren. ser el B. Y los demás se recorren. Sí, y por lo tanto, ya ven que quedaría C, que dice relaciones necesarias para crear un bien, ¿verdad? ¿Sí me oyen? Bueno. Sí, Profe. Sí, profe. Sí. Sí. Ya ven que dice C, relaciones necesarias para crear un bien, y entonces viene relación con la naturaleza, que es una relación, y luego abajo dice relación entre personas. ¿Sí lo notan? Sí.
Entonces saquen de ahí el inciso D, que es cómo se produce, y pásenlo hasta después de la, que vendría siendo como el inciso B, ¿verdad? Y ya todo lo demás está bien. Ya quedó. Entonces vamos a empezar con el inciso A. ¿Qué dice el inciso A del contenido? Definición de proceso de producción. Vamos a ver qué es un proceso de producción. Y ahí está la definición. Es el procedimiento general para producir un bien. ¿Qué cosa es un bien? Pues una cosa, un objeto que necesitamos para satisfacer una necesidad. Ese es un bien. Y digo, puede ser una cosa, puede ser un objeto o puede ser un servicio. Ejemplos de bienes, pues zapatos, eso es un bien. Jamón, ese es otro bien, jamón. Una obra de teatro, ese es otro bien. Nada más que una obra de teatro ya es como un servicio. Entonces, ¿qué es el proceso de producción? El procedimiento general, el procedimiento que se sigue para obtener, para producir esa cosa que a nosotros nos satisface una necesidad. Por lo tanto, tomen sus notas, ¿sí? Por lo tanto, díganme ustedes, ¿en dónde vamos a encontrar procesos de producción? ¿Alguien conteste? En las industrias alimenticias. En la industria alimenticia, ahí hay procesos de producción, es correcto. ¿Dónde más? En la sociedad humana. ¿Y ahí qué se produce? Industria, servicios. Por eso, pero yo quiero ejemplos muy específicos donde se produzca algo. En las compañías automotrices. En la industria automotriz, ¿ahí qué se produce? El transporte como carros. O sea, automóviles, ¿no? Sí. Otro ejemplo. Industria Ganadería. textil. Textil. En la industria textil, ¿ahí qué se produce? Telas. 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 Otro ejemplo. Ganadería. Ganadería, ¿ahí qué se produce? Carne. Carne, leche y muchas otras cosas derivadas del animal, del cuerpo del animal, ¿no? Otro ejemplo, díganme. La minería. La minería, ¿ahí qué se produce? Pues minerales. Minerales. Otro ejemplo. Otro ejemplo. La agricultura. La agricultura, ¿ahí qué se produce? Alimentos. ¿Cómo? Alimentos como cereales y otras cosas. Productos agrícolas. Otro ejemplo, díganme. Con los aparatos electrodomésticos. Con O los sea, aparatos electrodomésticos, ¿qué? Pues que los fabrican. Pero, ¿cómo se llama ese ámbito? No me sé el nombre.
Muy bien, ya me quedó claro que en la industria, pero hay otras cosas que no son industria y que también producen, díganme. ¿No se les ocurre? Pues en la industria del cine, ¿no? El cine, por ejemplo, ¿qué es lo que produce? Películas. Ajá. ¿Y para qué se producen películas? No me digan ustedes que es para educar gente, no, es para obtener dinero. Es un negocio. ¿Qué se produce? La película. ¿Cómo se ve esa producción? Como un servicio, ¿no? Porque cuando uno va, no lo dejan entrar gratis, tiene que pagar. Muy bien, otro ejemplo. Turismo. ¿Y ahí qué se produce? Bueno, pues con el dinero de la gente pueden recaudar fondos para preservar el lugar o así, no sé. Algo más sencillo, dilo de otra manera más simple y más comprensible. Se producen servicios turísticos. Otro ejemplo, díganme. Con el teatro. A veces siento como que se perdieron en qué les pregunté. Quiero Con que el me teatro. contesten ejemplos de distintos ámbitos o distintas ramas donde se produzca algo. Es lo que les estoy preguntando. Pues con el teatro. Sí, es la misma explicación que el cine y es lo que yo expliqué al inicio. ¿Qué otro? Las Actividad farmacéuticas, ¿no? La pesca, jóvenes, la pesca. ¿A poco no se produce nada en la pesca? Se produce pescado. ¿Qué otro ejemplo? La carpintería. ¿Qué se produce? Muebles. La Entonces, herrería. conclusión. ¿En dónde vamos a encontrar procesos de producción en nuestra sociedad? Es pregunta. ¿En dónde vamos a encontrar procesos de producción? Respuesta, ¿cuál es? En cualquier ámbito. Pero díganlo completo, hasta parece que compran las palabras, díganlo completo. ¿En dónde vamos a encontrar procesos de producción? Si ya me dieron 15 ejemplos, solo quiero que hagan la síntesis de lo que me dijeron. ¿En dónde podemos encontrar procesos de producción? En cualquiera de los ámbitos No se escucha, se de escucha la entrecortado. sociedad humana. En todos lados, profesor, de los ámbitos. No, pues en todos lados no, porque En todos los lados, en todos lados, en todos los ámbitos, es lo que quise decir. Me trabo. algo más claro. ¿En dónde vamos a encontrar proceso de producción? Suena hasta cómico. En cualquier lado donde se produzca algo. Esa es la respuesta. En una panadería hay un proceso de producción. En una zapatería hay un proceso de producción. En una tortillería hay un proceso de producción. En un restaurante hay un proceso de producción. Entonces, ¿en dónde hay procesos de producción? En nuestra sociedad, en cualquier ámbito donde se produzca algo, ¿sí? Sí. Y ahí están, ven, es la tercera diapositiva. Los procesos de producción existen en cualquiera de los ámbitos de la sociedad humana que generan algún bien. Cópienlo, por favor. ¿No? ¿Puedo cambiar? No, todavía no.
Avanzamos, ¿verdad? Sí. Avanzamos. Bueno, miren. Toda esta preguntadera es porque quiero que les quede claro a todos ustedes de que la producción existe en todas partes donde ¿qué? Donde se genere algún bien. Pero como este es un curso de agronomía, los ejemplos que vamos a dar en este curso, todos son ejemplos de agricultura. ¿Lo escribieron? Sí. profe. Bueno, ¿por qué hago la aclaración? Para que no se vayan ustedes a equivocar, para que no se vayan ustedes a confundir, porque luego resulta que como doy puros ejemplos agrícolas, llegan a la conclusión equivocada de que el proceso de producción solo está en la agricultura. Y eso es falso, eso es una mentira. Los procesos de producción están en la industria, están en los servicios, están en todos lados. ¿Por qué yo voy a dar solo ejemplos agrícolas? Pues porque es un curso de agronomía. Anoten entonces que los procesos de producción son en cualquier sector de la economía, pero que aquí vamos a dar cursos de agricultura porque es un curso de agronomía. Muy bien. Ustedes son de distintas partes del país. En este grupo hay alumnos que son del Estado de México, hay alumnos que son de Oaxaca, hay alumnos que son... ¿Hay de Morelos aquí? No. Creo que no. Hay alumnos que son de Veracruz, hay alumnos que son de Yucatán, otros son de Tamaulipas, otros son de Sinaloa, otros son de Durango, otros son de Guerrero, otros son de Chiapas. Y cuando vienen de sus casas se dan cuenta, porque vienen muy atentos, mirando por la ventanilla del autobús, porque quieren conocer su país y qué mejor manera que cuando van recorriéndolo, ¿verdad? Se van dando cuenta que a lo largo y ancho del territorio nacional se producen muchas cosas. Se producen flores, se producen cereales, se produce carne de res, se produce madera, se producen frutas, se producen hortalizas, se produce de todo. Pero también se dan cuenta, porque ustedes son muy observadores, muy atentos, muy dedicados, de que esas cosas se producen de distintas maneras. Mi ejemplo de hace rato, cuando vienen en el autobús, ahí por Tlaxcala, ven unas parcelas de maíz feas, feas. El maíz chaparrito, como de medio metro, 1 metro, secándose porque no hay agua y con una mazorca chiquitita. Ni modo, esa es la producción de maíz en muchas regiones de Tlaxcala. Y el compañero que viene de Sinaloa, cuando viene allá por Mazatlán, por Culiacán, también ve maíz, pero el compañero ve maíz en todo el campo y se le pierde la vista y es maíz. Y se queda dormido en el autobús y a los 10 minutos despierta y ¿qué es lo que ve? Sigue viendo maíz. Y se vuelve a quedar dormido en el autobús y despierta a los 15 minutos y ¿qué es lo que ve? Sigue mirando cultivos de maíz. Entonces vean, porque les voy a preguntar algo. ¿Qué producto se está obteniendo en mis dos ejemplos, Tlaxcala y Sinaloa? ¿Qué se está obteniendo? Maíz. 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 Se está obteniendo maíz. Y el producto es el mismo producto.
Es decir, pudiéramos hacerle un análisis en laboratorio al grano de maíz y nos daríamos cuenta que su contenido nutricional y su composición es exactamente la misma. Tiene el mismo contenido nutricional, la misma composición. El maíz producido en Tlaxcala en las condiciones que yo describí, que el maíz producido en Sinaloa. Es el mismo producto. ¿Cuál es la diferencia? Contéstenme ustedes. La forma de producción. La forma de producir. ¿De qué otra manera podemos decir eso? Forma de producir. ¿De qué otra manera lo podemos expresar? Tipos. Maneras. El procedimiento de producción. Ya van dos formas. De una tercera forma de que lo que podamos decir. Modos de producción. En el modo en que se produjo. Correcto. Una cuarta forma en que lo podemos decir. Manera. La manera de producirlo, ¿verdad? Entonces, yo quiero llegar a un punto, jóvenes, y no quiero que se me pierdan. En esta unidad 3, nosotros no vamos a estudiar qué se produce, porque eso no nos interesa. Ya lo vimos, ¿qué se produce? En mi ejemplo se produce maíz. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar cómo se produce. Ese es el punto. Pónganlo incluso como conclusión. ¿Ya quedó? Sí. Entonces, llegamos a la conclusión de que en esta unidad 3 lo que vamos a estudiar es ¿qué cosa? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cómo? Y díganme ustedes, cuando en español de todos los días, el español de la calle, les preguntan ¿cómo? ¿Qué esperan ustedes como respuesta? Para que me entiendan, si en español cotidiano les preguntan ¿cuándo? ¿Qué esperan ustedes como respuesta? Una fecha. Un momento, Una fecha. tiempo, ¿verdad? Claro. Momento, tiempo, si preguntan ¿cuándo? Pero si les preguntan ¿dónde? ¿Qué se espera como respuesta? Un lugar. Un Lugar. lugar. Un lugar. Pero si les preguntan ¿cómo? ¿Qué Un esperan como procedimiento. respuesta? Una Un acción. procedimiento. Acciones. Una explicación de cómo, del procedimiento para hacer tal cosa, ¿verdad? Sí. Sí. Porque no es lo mismo que digan, ¿qué hiciste? Y yo contesto, hice zapatos. ¿Qué hiciste? Contesto, hice zapatos. Pero si me preguntan, ¿cómo los hiciste? Yo no puedo contestar zapatos, ¿verdad? Porque eso no me están preguntando. Si me preguntan cómo los hiciste, ¿qué debo entender? ¿Cómo hice los zapatos? Y ahí tengo que decir, mira, seguí esta técnica, utilicé tales herramientas que son, ¿qué usa un zapatero? Tijeras de cortar piel, martillo. ¿Qué más usa un zapatero? Clavo. Agujas, ¿verdad? Herramientas, estamos en herramientas. ¿Qué materias primas utiliza un zapatero? Utiliza piel, utiliza cuero, utiliza hilo, utiliza pintura para pintar, ¿verdad? ¿Y qué más utiliza el zapatero para poder hacer los zapatos? Bueno, hace determinados cortes, determinados movimientos y se necesitan determinados conocimientos para poder hacer los zapatos, ¿verdad? Todo eso entra en la explicación del cómo. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Bueno, entonces, como el núcleo de nuestra unidad es cómo se produce, continúo.
Entonces decía yo, llegamos a una conclusión que yo les sugiero que la anoten, no sé si ya la escribieron. ¿Y cuál es la conclusión? En esta unidad lo que vamos a estudiar es cómo se produce y no qué se produce. Ese es el punto. ¿Cómo se produce? ¿Y qué concepto nos va a ayudar para estudiar cómo se produce? El concepto que yo les di al inicio de la clase. ¿Qué concepto fue? La definición de proceso de producción. Perla Juárez. Fue la definición del proceso de producción. Pero yo pregunté otra cosa. ¿Qué concepto es el que nos va a ayudar para estudiar cómo se produce? ¿Nadie? ¿El procedimiento? No, el concepto que nos va a ayudar a estudiar y entender cómo se produce es el concepto de proceso de producción. ¿Sí? Y entonces, jóvenes, a partir de este momento, tomen sus notas para que no se confundan, para que no se pierdan. A partir de este momento, yo les voy a hablar de proceso de producción. Todo lo que les voy a explicar enseguida es hablándoles de proceso de producción. Pero no se pierdan, porque si estamos estudiando el concepto proceso de producción, en realidad, ¿qué es lo que queremos entender? Lo que queremos entender es cómo se produce. Escriban lo que dije. ¿Ya quedó? Yep. Bueno, ¿sí? Entonces, importante, anoten. Para producir cualquier cosa, el hombre necesariamente tiene que establecer dos tipos de relaciones. Primer tipo de relaciones, relación del hombre con el ambiente que lo rodea. Insisto, primer tipo de relación o relación número 1, relación del hombre o de los hombres con el ambiente que lo rodea. O como se acostumbra a decir, así como usando un lenguaje medio filosófico, relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Así se dice. ¿Y por qué creen ustedes que el hombre se tiene que relacionar necesariamente con el ambiente que lo rodea? ¿Por qué creen que tiene que hacer eso? ¿Siguen ahí? Porque ahí se encuentra la materia prima que requiere para... Correcto, porque en el ambiente están todos los recursos para producir, o como dijiste tú, porque ahí están las materias primas, ¿no? Sí. Y la segunda relación que tiene que establecer el hombre necesariamente para producir es la relación del hombre con otros hombres. La relación de unos seres humanos con otros seres humanos.
Ujú. ¿Cómo hay que entender esto? Bueno, así de simple como se los digo, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar así. El hombre se pone de acuerdo con otros hombres para producir, hasta para ayudarse, ¿no? Simplemente si están trabajando en lo que sea y necesitan mover una piedra, o sea, un ejemplo tan primitivo como este, ¿qué tiene que hacer el hombre para mover la piedra pesada? Ponerse de acuerdo con otros hombres y mueven la piedra, ¿verdad? Entonces, resumen, para que tomen sus notas completas. Para producir cualquier cosa, lo que sea zapatos, sea queso o sea pólvora, lo que sea, el hombre necesariamente tiene que establecer dos tipos de relaciones. Primer tipo de relaciones, relación del hombre con su ambiente. Relación del hombre con su medio. O como se dice en los libros de economía, relación del hombre con la naturaleza. Y el segundo tipo de relaciones es la relación del hombre con los demás hombres. Pero esta relación, tomen sus notas, del hombre con los demás hombres no llega solo hasta cuando se piden ayuda unos a otros. Es algo más complejo, más profundo. El hombre establece relación con otros hombres, aunque nunca los vea, aunque nunca se ponga en contacto con ellos, aunque ni siquiera sepa que existan, se pone en contacto. ¿Cómo se da esto? Muy sencillo. Cuando se vende el producto, cuando va al mercado y vende lo producido. Para que lo que produjo se venda, pues se necesita el señor que lo produjo, que es un vendedor, y se necesita el señor que se lo va a llevar, que es un comprador, ¿verdad? Cuando yo produzco algo y lo llevo al mercado y me lo compran, ahí yo ya establecí relación con otras personas. Ese tipo de relaciones entran en este número 2. Muy bien. ¿Quedó claro entonces cuáles son los dos tipos de relaciones? Sí. Vámonos con el primer tipo de relaciones. ¿Que se llaman cómo? Díganme. Del hombre con la El naturaleza. hombre con la naturaleza. No, así no se llama. Se llama relación del hombre con la naturaleza. Ahí está, que creo que esta es la diapositiva que más se acerca. Vean lo que dice ahí. Relaciones necesarias para crear un bien. El análisis de cómo se produce, ese cómo debería de llevar acento, ¿verdad? El análisis de cómo se produce se reduce a explicar la doble relación que establecen los hombres y su interrelación. Primer tipo de relación, relación con la naturaleza. Segundo, relación entre sí mismos. Ahora sí, vamos a ver el primer tipo de relación, la relación del hombre con su medio. Vamos a ver el primer tipo de relación. Nos quedan 6 minutos, a ver si alcanzo a terminar este punto, ¿sí? Y lo continuamos el miércoles. Dice, para producir cualquier bien se necesitan 3 cosas. Cópienlo. Cópienlo como dice ahí, está correcto.
Para producir cualquier bien se necesitan tres cosas: instrumentos de trabajo, mano de obra y materia prima. Cópienlo completo y lo memorizan porque es correcto. Lo memorizan. Para producir cualquier bien se necesitan tres cosas: instrumentos de trabajo, mano de obra y materia prima. ¿Qué son los instrumentos de trabajo? Son las herramientas, por ejemplo, un martillo, un machete, una pala, unas tijeras. Esos son los instrumentos de trabajo. Pero no se reduce solamente a lo que manejamos nosotros con la mano, sino a todas las cosas que están contribuyendo. Por ejemplo, una bodega, un puente, una carretera, un tráiler, todo eso entra aquí, en instrumentos de trabajo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Qué es la mano de obra? Es el trabajador, la persona, el hombre. Él es la mano de obra. Pero aquí, jóvenes, cuidado, no cualquier hombre es mano de obra, sino ¿qué hombres? Díganme ustedes. ¿Sí se entendió mi pregunta? Más o menos. ¿Puede ser que solo las personas que producen ese bien? No, solo las personas que tienen capacitación para poder trabajar en ese bien. ¿Qué fue lo que yo dije? No todo ser humano es mano de obra. Ustedes están estudiando una carrera de agronomía en Chapingo, ¿verdad? ¿Para qué se están preparando? Pues para ser mano de obra calificada.